Thank you very much. Very much appreciated. Muchas gracias. Lo aprecio enormemente. And I don't mind making this speech without a teleprompter. Y no me importa dar este discurso sin teleprompter, porque el teleprompter no funciona. Me siento muy contento de estar aquí arriba con ustedes, de todas formas, y así se habla más desde el corazón. Solo puedo decir que quien esté manejando este teleprompter está en serios problemas. Teleprompter is in big trouble. Hello, Madam First Lady. Hola, señora Primera Dama. Muchas gracias por estar aquí, señora Presidenta, señor Secretario General, Primera Dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados, embajadores y líderes mundiales. Han pasado 6 años desde la última vez que me paré en este gran salón para dirigirme a un mundo que, en mi primer mandato, era próspero y estaba en paz. Desde aquel día, los cañones de la guerra destrozaron la paz que habíamos forjado en 2 continentes. Una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo. Y aquí, en Estados Unidos, 4 años de debilidad, ilegalidad y radicalismo bajo la última administración llevaron a nuestra nación a una serie repetida de desastres. Hace un año, nuestro país estaba en serios problemas, pero hoy, a solo 8 meses de mi administración, somos la nación más pujante del mundo, y no hay otro país que se le acerque. América está bendecida con la economía más fuerte, las fronteras más seguras, las fuerzas armadas más poderosas, las amistades más sólidas y el espíritu más firme de cualquier nación sobre la faz de la tierra. Este es, sin duda, el nuevo siglo dorado de América. Estamos revirtiendo rápidamente la calamidad económica heredada de la administración anterior, incluyendo aumentos ruinosos de precios e inflación récord. Inflación como nunca antes habíamos tenido. Bajo mi liderazgo, los costos de la energía han bajado, el precio de la gasolina ha bajado, los alimentos han bajado, las tasas hipotecarias han bajado, y la inflación ha sido derrotada. Lo único que ha subido es el mercado bursátil, que acaba de alcanzar un récord histórico. De hecho, alcanzó récords en 48 ocasiones en un periodo muy corto. El crecimiento se dispara, la manufactura está en auge, el mercado bursátil, como dije, está mejor que nunca. Y todos ustedes en esta sala se benefician de eso. Casi todos, y lo más importante, los salarios de los trabajadores están subiendo al ritmo más rápido en más de 60 años. Y de eso se trata, ¿no es cierto? En 4 años de la presidencia de Biden, hubo menos de $1 billón en nuevas inversiones hacia Estados Unidos. En apenas 8 meses desde que asumí, hemos asegurado compromisos y fondos ya pagados por $17 billones. Piénsenlo. 4 años, menos de $1 billón. 8 meses, más de 17 billones invertidos en Estados Unidos. Y ahora el dinero fluye desde todas partes del mundo. Implementamos los mayores recortes de impuestos de la historia de América y la mayor reducción de regulaciones en nuestra historia, convirtiendo nuevamente a este país en el mejor lugar de la tierra para hacer negocios. Y muchos de los presentes aquí están invirtiendo en Estados Unidos. Y ha resultado ser una inversión excelente en este periodo de 8 meses. En mi primer mandato construí la economía más grande en la historia del mundo. Tuvimos la mejor economía de todas, en toda la historia. Y estoy haciendo lo mismo otra vez, solo que ahora es mucho más grande y aún mejor. Los números superan por mucho a los de mi primer mandato récord. En nuestra frontera sur hemos repelido con éxito una colosal invasión. Y durante los últimos 4 meses, 4 meses seguidos, el número de extranjeros ilegales que han entrado en nuestro país ha sido 0. Difícil de creer, porque si miran un año atrás, eran millones y millones de personas entrando desde todas partes del mundo, desde cárceles, desde instituciones psiquiátricas, narcotraficantes. De todas partes llegaban, invadían nuestro país con la ridícula política de fronteras abiertas de la administración Biden. Nuestro mensaje es muy simple. Si entras ilegalmente a Estados Unidos, vas a ir a prisión o de regreso a tu país, o quizá más lejos todavía. Ustedes saben lo que eso significa. Quiero agradecer al país de El Salvador por el trabajo exitoso y profesional que ha hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que habían ingresado a nuestro país.
Y fue bajo la administración anterior que los números alcanzaron récords históricos. Y ahora todos están siendo expulsados. No tenemos otra opción. Y otros países tampoco, porque otros países están en la misma situación con la inmigración. Está destruyendo a sus naciones. Y tienen que hacer algo al respecto. En el escenario mundial, Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes. Piensen en 2, 3 o 4 años atrás, incluso en el último año. Éramos motivo de burla en todo el mundo. You know what that means. At the NATO summit in June, virtually all NATO members formally committed to En la cumbre de la OTAN, en junio, prácticamente todos los miembros se comprometieron formalmente, a mi pedido, a aumentar su gasto del 2% al 5% del PIB, haciendo nuestra alianza mucho más fuerte y poderosa que nunca. En mayo viajé a Medio Oriente para visitar a mis amigos y reconstruir nuestras asociaciones en el Golfo. Y esas valiosas relaciones con Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros países ahora, creo, están más estrechas que nunca. Mi administración ha negociado un acuerdo comercial histórico tras otro, incluyendo con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y muchos, muchos otros. Asimismo, en apenas 7 meses, puse fin a 7 guerras que decían que eran interminables. Decían que nunca se iban a resolver. Algunas llevaban 31 años, 2 de ellas, 31 años. Piénsenlo, 31 años. Otra llevaba 36 años. Otra, 28 años. Puse fin a 7 guerras. Y en todos los casos, eran conflictos encendidos, con miles y miles de personas muriendo. Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, una guerra brutal y violenta. Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Todos ellos, ningún presidente ni primer ministro, y de hecho, ningún otro país ha hecho algo siquiera cercano a eso. Y yo lo logré en apenas 7 meses. Nunca había ocurrido antes. Nunca hubo nada parecido. Es un gran honor haberlo hecho. Es una pena que me haya tocado hacerlo en lugar de las Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, la ONU ni siquiera intentó ayudar. Puse fin a 7 guerras. Traté directamente con los líderes de cada uno de esos países. Y nunca recibí una sola llamada telefónica de la ONU para ofrecer ayuda en la conclusión de los acuerdos. Lo único que recibí de la ONU fue una escalera eléctrica que, al subir, se detuvo en medio camino. Si la primera dama no estuviera en tan buena forma, se habría caído. Pero ella está en gran forma. Ambos lo estamos. Nos mantuvimos en pie. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Esas son las 2 cosas que obtuve de las Naciones Unidas. Una mala escalera y un mal teleprompter. Muchas gracias. Y por cierto, ahora ya funciona. Acaba de encenderse. Gracias. Creo que debería hacerlo de la otra manera. Es más fácil. Muchas gracias. En ese momento no lo pensé, porque estaba demasiado ocupado trabajando para salvar millones de vidas, salvar y detener esas guerras. Pero después me di cuenta de que las Naciones Unidas no estuvieron allí para nosotros. No estuvieron. Lo pensé realmente después de los hechos, no durante las negociaciones, que no fueron nada fáciles. Siendo así, ¿cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial enorme. Siempre lo he dicho. Tiene un potencial realmente enorme, pero no está ni cerca de cumplirlo. En su mayor parte, al menos por ahora, lo único que parecen hacer es escribir una carta muy enérgica y luego nunca darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven guerras. Lo único que resuelve una guerra es la acción. Ahora, después de poner fin a todos estos conflictos y también de haber negociado antes los acuerdos de Abraham, que fueron un logro muy importante y por el cual nuestro país no recibió reconocimiento, nunca recibe crédito. Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de esos logros. Pero para mí, el verdadero premio serán los hijos e hijas que crecerán junto a sus madres y padres, porque millones de personas ya no mueren en guerras interminables y sin gloria. Lo que me importa no son los premios, sino salvar vidas. Salvamos millones y millones de vidas con esas 7 guerras. Y estamos trabajando en otras, ustedes lo saben. Hace muchos años, un exitoso desarrollador inmobiliario en Nueva York, llamado Donald J. Trump, hizo una oferta para la renovación y reconstrucción de este mismo complejo de Naciones Unidas. Lo recuerdo muy bien.
Dije entonces que lo haría por $500 millones, reconstruyendo todo. Sería hermoso. Solía decir, les voy a dar pisos de mármol, ellos les van a dar terrazo. Yo les voy a dar lo mejor de todo. Van a tener paredes de caoba, ellos les van a dar plástico. Pero decidieron ir en otra dirección, mucho más costosa en ese momento, que produjo en realidad un resultado muy inferior. Y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en construcción, que sus conceptos eran errados y que el producto que proponían era pésimo y carísimo. Les iba a costar una fortuna. Y dije, esperen a ver los sobrecostos. Y tuve razón. Tuvieron enormes sobrecostos y gastaron entre 2 y 4 mil millones de dólares en el edificio. Y ni siquiera obtuvieron los pisos de mármol que yo les había prometido. Ustedes caminan sobre terrazo. ¿Se dan cuenta de eso? Para mí, francamente, viendo el edificio y quedándome atascado en la escalera eléctrica, todavía no han terminado el trabajo. Todavía no lo han terminado. Eso fue hace años. El proyecto fue tan corrupto que el Congreso me pidió testificar sobre el enorme despilfarro de dinero, porque resultó que no tenían idea exacta de lo que había costado, pero sabían que estaba entre 2 y 4 mil millones, en lugar de 500 millones con garantía. Pero no tenían idea. Y yo dije que costó mucho más de 5 mil millones. Lamentablemente, muchas cosas en la ONU suceden igual que eso, pero en una escala aún mayor, mucho mayor. Muy triste ver si la ONU podrá desempeñar un papel productivo. He venido hoy a ofrecer la mano del liderazgo y de la amistad de Estados Unidos a cualquier nación en esta asamblea que quiera unirse a nosotros para forjar un mundo más seguro y más próspero. Un mundo con el que estaremos mucho más felices. Un futuro mucho mejor que esté a nuestro alcance. Pero para llegar allí, debemos rechazar los enfoques fracasados del pasado y trabajar juntos para enfrentar algunas de las mayores amenazas de la historia. No hay peligro más serio hoy para nuestro planeta que las armas más poderosas y destructivas jamás creadas por el hombre, de las cuales, como saben, Estados Unidos tiene muchas. Como en mi primer mandato, he hecho de contener estas amenazas una prioridad, empezando por Irán. Mi posición es muy simple. El principal patrocinador del terrorismo en el mundo jamás puede tener el arma más peligrosa. Por eso, poco después de asumir, envié al llamado líder supremo una carta con una oferta generosa. Ofrecí plena cooperación a cambio de la suspensión del programa nuclear de Irán. La respuesta del régimen fue continuar con sus amenazas constantes a sus vecinos y a los intereses de Estados Unidos en la región, y a países muy importantes que están cerca. Hoy, muchos de los excomandantes militares de Irán, de hecho, puedo decir que casi todos, ya no están con nosotros. Están muertos. Y hace 3 meses, en la Operación Martillo de Medianoche, 7 bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron 14 bombas de 30.000 libras cada una sobre la principal instalación nuclear de Irán, destruyéndolo todo por completo. Ningún otro país en la Tierra podría haber hecho lo que hicimos. Ningún otro país tiene el equipo para hacer lo que hicimos. Tenemos las armas más poderosas del planeta. Odiamos usarlas. Pero hicimos algo que durante 22 años la gente había querido hacer. Con la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán destruida, de inmediato negocié el fin de la llamada Guerra de 12 días entre Israel e Irán, con ambas partes de acuerdo en dejar de luchar. Como todos saben también, he estado profundamente comprometido en buscar un alto al fuego en Gaza. Eso tenemos que lograrlo. Tenemos que hacerlo. Desafortunadamente, Hamás ha rechazado repetidamente ofertas razonables para alcanzar la paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Y ahora, como si se buscara alentar más conflicto, algunos en este organismo quieren reconocer unilateralmente un Estado palestino. Eso sería una enorme recompensa para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Sería premiar esas atrocidades horribles, incluido el 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto al fuego. En lugar de dar a Hamás, porque ya han tomado tanto. Han tomado demasiado. Esto podría haberse resuelto hace mucho tiempo. Y en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse con un mensaje. Liberen a los rehenes ahora. Simplemente libérenlos ya. Gracias. Tenemos que unirnos, y lo haremos. Tenemos que lograrlo. Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que detenerla. Tenemos que lograrlo. Tenemos que negociar.
Tenemos que negociar la paz de inmediato. Tenemos que recuperar a los rehenes. Queremos a los 20 de regreso. No queremos 2 y luego 4. Como saben, junto con Steve Witkoff, Marco Rubio y otros, logramos recuperar a la mayoría. Estuvimos involucrados en todos los casos, pero siempre dije, los últimos 20 serán los más difíciles. Y eso fue exactamente lo que pasó. Tenemos que traerlos de vuelta ahora. No queremos recuperar 2, luego otros 2, luego 1, luego 3. Which, as you know, I found out about 2 weeks ago and I wasn't happy. Piénsenlo, están financiando la guerra contra ustedes mismos. ¿Quién demonios había escuchado algo así? En caso de que Rusia no esté lista para hacer un acuerdo y poner fin a la guerra, Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una fuerte ronda de aranceles poderosos, lo cual creo detendría el derramamiento de sangre muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas, todos ustedes que están reunidos aquí ahora mismo, tendrían que unirse a nosotros y adoptar exactamente las mismas medidas. Quiero decir, ustedes están mucho más cerca de la zona. Nosotros tenemos un océano de por medio. Ustedes están ahí mismo. Europa tiene que actuar. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas a Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ustedes. Y fue muy vergonzoso para ellos cuando lo descubrí, se los puedo asegurar. Pero deben cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Estoy listo para hablar de esto. Lo discutiremos hoy con las naciones europeas reunidas aquí. Estoy seguro de que estarán encantados de escucharme. Pero así son las cosas. Me gusta hablar con franqueza y decir la verdad. Mientras buscamos reducir la amenaza de las armas peligrosas, también hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros y pongan fin, de una vez por todas, al desarrollo de armas biológicas. Las biológicas son terribles, y las nucleares son aún peores. Queremos terminar con el desarrollo de armas nucleares. Yo lo sé, lo veo todo el tiempo. Son armas tan poderosas que jamás podemos usarlas. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas, no habría nada. Hace apenas unos años, experimentos imprudentes en el extranjero nos dieron una devastadora pandemia mundial. Y a pesar de esa catástrofe, muchos países siguen investigando armas biológicas y patógenos artificiales. Esto es increíblemente peligroso. Para evitar desastres, anuncio hoy que mi administración liderará un esfuerzo internacional para reforzar la Convención de Armas Biológicas, reuniendo a los principales líderes mundiales, con un sistema de verificación por inteligencia artificial que todos puedan confiar. Ojalá la ONU pueda desempeñar un papel constructivo. Será uno de los primeros proyectos de la IA. Podría ser algo grandioso, aunque también riesgoso, pero puede usarse para un bien enorme. Este sería un ejemplo de ello. No solo la ONU no resuelve los problemas que debería, sino que muchas veces crea nuevos problemas que nosotros tenemos que resolver. El mejor ejemplo es el principal tema político de nuestro tiempo, la crisis de la migración descontrolada. Está fuera de control. Sus países están siendo arruinados. La ONU está financiando un asalto contra los países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU destinó $372 millones en asistencia en efectivo para apoyar a unos 624,000 migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Piénsenlo. La ONU está apoyando a personas que entran ilegalmente a Estados Unidos y luego tenemos que expulsarlas. La ONU también proporcionó comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a inmigrantes ilegales. Pueden creerlo, en su camino hacia nuestra frontera sur. Millones llegaron por esa frontera apenas un año atrás. Millones y millones, 25 millones en total, durante los 4 años de la incompetente administración Biden. Y ahora lo hemos detenido. Totalmente detenido. De hecho, ya ni siquiera intentan venir porque saben que no podrán pasar. Lo que sucedió fue totalmente inaceptable. La ONU se supone que debe detener invasiones, no crearlas ni financiarlas. En Estados Unidos rechazamos la idea de que masas de personas puedan cruzar el mundo entero, violar nuestras fronteras, traer crimen y agotar nuestro sistema social. Hemos reafirmado que América pertenece al pueblo estadounidense y aliento a todos los países a defender también a sus ciudadanos.
Tienen que hacerlo, porque lo estoy viendo. No mencionaré nombres, pero los estoy viendo. Y podría señalarlos a todos. Están destruyendo a sus países. Europa está en serios problemas. Ha sido invadida por una ola de migrantes ilegales como nunca antes se había visto. Están entrando a raudales y nadie hace nada para detenerlo. No es sostenible. Y por ser políticamente correctos, no hacen absolutamente nada. Tengo que decirlo. Miro Londres, donde tienen un alcalde terrible, muy malo, y la ciudad ha cambiado totalmente. Ahora quieren imponer la Sharia, pero ustedes están en otro país. No pueden hacer eso. La inmigración masiva y sus ideas suicidas de energía serán la muerte de Europa Occidental si no se actúa de inmediato. Esto no puede continuar. Lo que hace hermoso al mundo es que cada país es único. Pero para que siga así, cada nación soberana debe tener derecho a controlar sus propias fronteras. Ustedes tienen ese derecho, como nosotros ahora lo tenemos. Y deben poder limitar el número de migrantes que ingresan, porque esa nación fue construida por su propio pueblo con sangre, sudor, lágrimas y dinero. Y ahora están siendo arruinados. Las naciones orgullosas deben proteger a sus comunidades y evitar que sus sociedades sean desbordadas por personas desconocidas, con otras costumbres, otras religiones, otras formas de vida. Cuando migrantes violan la ley o presentan falsas solicitudes de asilo, deben ser enviados de inmediato de regreso. Y aunque siempre tendremos un gran corazón para quienes sufren, la solución debe estar en sus propios países, no creando problemas en los nuestros. En Estados Unidos tomamos medidas audaces para cerrar la migración descontrolada. Cuando empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera, simplemente dejaron de venir. Y eso salvó miles de vidas, porque en esos viajes morían miles de personas cada semana. Mujeres violadas, personas golpeadas brutalmente. Nadie había visto algo así. El viaje estaba lleno de muerte. Cuerpos por todos lados en los caminos de la selva, en lugares sofocantes. Y al dejar de venir, salvamos cantidades enormes de vidas. Mi equipo hizo un trabajo fantástico, y el pueblo estadounidense lo reconoce. Estoy muy orgulloso de ver que hoy tengo los números de apoyo más altos de mi vida. En parte por lo que hicimos en la frontera, en parte por lo que hicimos en la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a pandillas asesinas, traficantes, cárteles de droga y hasta prisioneros de todo el mundo. La administración anterior incluso perdió a 300,000 niños. Piénsenlo. Más de 300,000 niños traficados hacia Estados Unidos bajo Biden, muchos de ellos violados, explotados y abusados. Y nadie habla de eso. Los medios falsos no escriben sobre ello. Nosotros hemos encontrado a muchos de esos niños y ya hemos devuelto casi 30,000 a sus padres. Cuando una madre y un padre corren a la puerta, con lágrimas en los ojos, y ven a su hijo o hija otra vez, es algo que no se puede describir. Cualquier sistema que permita el tráfico masivo de niños es inherentemente malvado. Y eso es exactamente lo que hace la agenda globalista de migración. En Estados Unidos, esos días se acabaron. Y seguimos trabajando para encontrar a los responsables y traer de vuelta a muchos más niños. Para proteger a nuestros ciudadanos, también he designado múltiples cárteles salvajes de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, junto con 2 pandillas transnacionales sanguinarias, probablemente las peores del mundo, MS-13 y Tren de Aragua. Son organizaciones salvajes que torturan, mutilan y matan con impunidad. Son enemigos de toda la humanidad. Por eso hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir terroristas y redes de tráfico venezolanas lideradas por Nicolás Maduro. A cada terrorista que trafica drogas venenosas hacia Estados Unidos, les advierto, los eliminaremos. No tenemos opción. El año pasado perdimos 300,000 personas por drogas como el fentanilo. Cada barco que hundimos llevaba drogas suficientes para matar a más de 25,000 estadounidenses. No lo vamos a permitir. La energía es otro campo en el que Estados Unidos prospera como nunca. Estamos dejando atrás las mal llamadas renovables. Son un chiste. No funcionan, son demasiado caras. Los molinos de viento son patéticos, se oxidan, se pudren, cuestan fortunas. Es la energía más cara jamás concebida. La verdadera energía debe producir ganancias, no pérdidas. Y casi todos esos molinos los fabrica China, que los vende al mundo entero. Pero apenas los usa. Ellos usan carbón, usan gas, no confían en el viento. Europa, en cambio, está al borde de la destrucción por esa agenda verde.
Alemania iba por un camino enfermo con la energía y con la inmigración. Y con un nuevo liderazgo volvió a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, que es segura y funciona. Les doy crédito. Entendieron que verde significa quiebra. Y aunque seré criticado por decirlo, estoy aquí para decir la verdad. No me importa. Estoy en Nueva York, me siento más seguro. Hemos reducido el crimen. Washington, D.C. era la capital del crimen. Ahora es una ciudad segura. Llamé a la Guardia Nacional y ellos hicieron el trabajo. No fueron políticamente correctos, pero hicieron el trabajo. Sacamos a 1,700 criminales reincidentes y los enviamos de regreso a sus países. Hoy D.C. es seguro de nuevo. Los invito a cenar a un restaurante local. Podremos caminar desde la Casa Blanca. No necesitamos vehículos blindados. Y hablando de energía, el Reino Unido está cerrando el petróleo del Mar del Norte con impuestos absurdos, cuando ahí hay enormes reservas aún sin explotar. Se los dije a sus líderes 3 días seguidos. Tienen un gran activo. No lo desperdicien. No arruinen la campiña escocesa e inglesa con molinos y paneles solares gigantes. En 1982, la ONU predijo que para el año 2000 el cambio climático sería irreversible como un holocausto nuclear. No pasó. Luego dijeron que en 1989, en una década, naciones enteras desaparecerían. No pasó. Antes hablaban de enfriamiento global, luego de calentamiento global. Ahora lo llaman cambio climático para no fallar. Es el mayor engaño jamás perpetrado, en mi opinión. Todas esas predicciones estaban equivocadas y costaron fortunas. Si no abandonan esa estafa verde, sus países fracasarán. Yo he tenido razón en todo, y les digo, si no se alejan de la energía verde y no controlan la inmigración, sus países fracasarán. Yo amo a Europa, pero la están devastando la energía y la inmigración. Ese monstruo de 2 cabezas destruye todo. Deben actuar con fuerza ahora, antes de que sea demasiado tarde. La huella de carbono es un invento, un fraude. Mientras Europa cerraba fábricas y perdía empleos, redujo su huella en 37%. Pero todo eso fue borrado por el aumento global del 54%, sobre todo en China. Es un sinsentido. En Estados Unidos tenemos aire limpio, el más limpio en muchos años. Pero el problema es que otros países como China, con un aire muy contaminado, lo envían hacia afuera. Y sin importar lo que hagamos aquí, ese aire sucio llega porque viene de países donde no es limpio. Y los ambientalistas se niegan a reconocerlo. Lo mismo ocurre con la basura. En Asia, arrojan gran parte de su basura directamente al océano. Y en un viaje de 1 o 2 semanas, esas montañas de desechos pasan frente a Los Ángeles. Lo han visto. Cantidades enormes de basura, casi imposibles de detener, pasando frente a Los Ángeles, frente a San Francisco. Y sin embargo, alguien termina multado por tirar una colilla en la playa. Todo esto es una locura. El efecto principal de estas brutales políticas de energía verde no ha sido ayudar al medio ambiente, sino trasladar la manufactura y la industria de países desarrollados, que siguen reglas absurdas, hacia países contaminantes que rompen las reglas y se enriquecen con ello. Se están enriqueciendo. En Europa, las facturas de electricidad son ahora 4 o 5 veces más altas que en China y 2 o 3 veces más que en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, las cuentas están bajando. ¿Lo ven? La gasolina está más barata. El hecho es que Estados Unidos ha sido aprovechado durante muchos años, pero eso ya no ocurre. Liberé una enorme producción de energía y firmé órdenes ejecutivas históricas para buscar petróleo, aunque no necesitamos buscar demasiado, porque tenemos más que cualquier nación del mundo. Y si sumamos el carbón, tenemos más que nadie. Lo llamo carbón limpio y hermoso. Hoy se pueden hacer cosas con el carbón que hace 10 o 15 años eran imposibles. Así que tengo una orden permanente en la Casa Blanca. Nunca digan carbón, digan carbón limpio y hermoso. Suena mejor, ¿verdad? Estamos listos para proveer a cualquier país energía abundante y asequible. La estamos exportando con orgullo. Somos el mayor exportador. Queremos comercio con todas las naciones. Queremos ayudarlas, pero debe ser justo y recíproco. El problema con el comercio es similar al del clima. Los países que siguen las reglas vieron sus fábricas arruinadas por quienes no las cumplen. Por eso Estados Unidos ahora aplica aranceles, como durante mi primer mandato, cuando recaudamos cientos de miles de millones de dólares. Y tuvimos la inflación más baja. Así es como aseguraremos que el sistema funcione para todos.
También usamos aranceles para defender nuestra soberanía y seguridad contra países que nos han aprovechado durante décadas, incluyendo la administración más corrupta e incompetente de la historia, la de Joe Biden. Brasil ahora enfrenta fuertes aranceles en respuesta a su censura, represión, corrupción judicial y ataques a críticos políticos en Estados Unidos. Y lo digo con cuidado porque hace unos minutos crucé al líder de Brasil al entrar. Nos saludamos, nos abrazamos y me cayó bien. Pero la verdad es que Brasil en el pasado nos impuso aranceles injustos y ahora nosotros los estamos golpeando de vuelta, muy fuerte. Como presidente, siempre defenderé nuestra soberanía y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Lo siento, pero Brasil está mal y seguirá mal si no trabaja con nosotros. Este año celebramos el 250º aniversario de nuestra independencia, prueba de la fuerza y espíritu de la libertad estadounidense. También seremos sede de la Copa Mundial de la FIFA en 2026 y de los Juegos Olímpicos de 2028. Espero que todos vengan. Serán celebraciones de la libertad y del logro humano. En honor a ese aniversario, espero que todos los países que se inspiran en nuestro ejemplo renueven junto a nosotros su compromiso con los valores que defendemos. Defendamos la libertad de expresión. Protejamos la libertad religiosa, incluyendo la fe más perseguida del planeta hoy, el cristianismo. Y resguardemos nuestra soberanía y lo que hace únicas y extraordinarias a nuestras naciones. Para cerrar, repito, la inmigración masiva y el alto costo de la llamada energía verde están destruyendo gran parte del mundo libre. Los países que valoran la libertad están decayendo por sus políticas en esos dos temas. Necesitan fronteras fuertes y energía tradicional para volver a ser grandes. Cada líder aquí representa una historia noble, una cultura rica y un patrimonio único. Nuestros ancestros cruzaron océanos, conquistaron montañas, lucharon batallas y construyeron naciones con valor y sacrificio. Ellos nos dieron nuestras patrias con sangre y vida. Ahora la tarea de protegerlas nos corresponde a nosotros. Debemos defender las fronteras, garantizar la seguridad, preservar culturas y tradiciones, y luchar por los sueños y libertades de nuestra gente. Juntos podemos construir un planeta brillante, pacífico y más hermoso que nunca. Eso puede pasar. Eso va a pasar, y espero que empiece ahora mismo. Vamos a mejorar nuestros países, a cuidarlos y proteger a nuestra gente. Muchas gracias. Ha sido un honor. Dios bendiga a las naciones del mundo. Gracias. God bless the nations of the world. Thank you very much. Bye.